a la tentación de Jesús en este primer domingo de Cuaresma, donde también observaremos cómo Jesús se prepara para su ministerio público, el cual significa una profunda crisis, una profunda angustia, ese ministerio público que lo llevará a la cruz del Calvario. Mateo 4, del 1 al 11, que fue leída en la liturgia en esta tarde. Oramos. Buen Dios, gracias te damos porque en tu inmensa misericordia permites que expongamos tu palabra. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tú solamente seas predicado y expuesto, que tu palabra solamente sea enseñada. Llega a las necesidades de tu pueblo por tu palabra, en el poder del Espíritu Santo. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Cuando hablamos de tentación, hablamos en la vida del creyente, principalmente en la vida del creyente, de profundas pruebas, de profundas batallas. Y por medio de la tentación de Jesús, podemos descubrir, podemos inquirir y podemos entender varias de las estratagemas de Satanás para destruir la vida del creyente. Siempre ha habido varias preguntas en relación a la tentación de Jesús. Siempre ha habido las mismas preguntas. ¿Era posible que Jesús cediera a la tentación? Definitivamente no podía ceder a la tentación. Era una imposibilidad metafísica que Jesús pecara. Es una imposibilidad para Dios pecar. Por lo tanto, eso lleva a la segunda pregunta. Si no podía pecar, ¿era real la tentación? ¿Por qué Satanás lo tienta? Y como no vamos a dar un discurso aquí teológico, podemos centralizarnos en Satanás y el problema del pecado. El pecado siempre será retante, hermano. Retante a Dios, retante a la santidad, retante a la ley de Dios. Satanás sabe que sus días están contados, como dice Apocalipsis, sabiendo que le queda poco tiempo. Pero el pecado tiende a embrutecer a todo ser racional y el pecado tiende a retar la ley de Dios. La incursión de Cristo en la historia humana hace que Satanás vea que el plan de Dios para definitivamente destruir su reino estaba llegando a su culminación. Por lo tanto,
Satanás mueve todos sus huestes para detener ese plan. Es su naturaleza odiar a Dios. Es su naturaleza ir contra el plan de Dios. Es parte del plan de Dios y el decreto ir contra el propio plan de Dios. Pero está perdido. Por lo tanto, cuando Jesús entra en este ayuno de 40 días y 40 noches, tenemos que ver varios aspectos. Centralizarnos, número 1, en el ayuno y número 2, en el ministerio público de Jesús. Si empezamos con el ayuno, vemos que el ayuno es para enfrentar crisis. El ayuno se da en el contexto de la crisis, de la búsqueda del rostro de Dios para prepararnos a enfrentar una crisis o en medio de la crisis separarnos con Dios para derramar nuestra alma. El ayuno no es para prescripciones de santidad. Y eso era lo que querían los fariseos. Ayunaban 2 veces en la semana. Diezmaban de todo lo que tenían. Cuando ayunaban, decía Cristo, estaban en las calles así para que la gente viera que estaban ayunando. Y como yo dije anoche en el programa de radio, y lo digo hoy, esos son pasahambres, pero no son ayunos. Por eso cuando usted oye de gente que dice, no, nuestra iglesia ayuna, yo conocí iglesias que ayunaban todos los domingos, yo la verdad no entiendo, pero dejando eso al lado, esos santos de los últimos días al lado, nuestra iglesia ayuna el tercer domingo de mes. ¿Por qué? Y cuando usted pregunta el por qué, ahí empieza el patinaje lingüístico. Porque la verdad es que consideran eso como un medio de cooperar con su santificación. Cristo iba a enfrentar la crisis de su ministerio. Iba a ese ministerio a predicar el Evangelio, a estar presente ante el rechazo de Israel, a enfrentar el reino de las tinieblas, endemoniados y enfermedades, gente que lo odiaba, que lo va a querer apedrear, otros que lo quieren coronar como rey. Y Cristo entra en ayuno por 40 días y 40 noches. ¿Nos acuerda el ayuno de Moisés cuando sube al monte para encontrarse con Dios? Cara a cara con Dios, para recibir la ley de Dios. ¿Quién le da hambre cuando se va a encontrar con Dios cara a cara? Se puede enfermar de los nervios, pero hambre no le va a dar. Se lo puedo asegurar. ¿Quién, hermano? Así estaba Cristo ante el cuadro de enfrentar su ministerio. Pero también es un tipo, hermano, de los 40 años de Israel en el desierto. Cristo estuvo 40 días y 40 noches en ayuno en el desierto, y así estuvo Israel 40 años en el desierto,
Cristo es el Israel corporativo, el que cumple las profecías del Antiguo Testamento. Después que llega el final de los 40 días, la Biblia dice que Cristo tuvo hambre. Y aquí entramos en el primer aspecto de la tentación de Cristo. Primer aspecto de la tentación de Cristo. Satanás va a conocer tu debilidad. Y Satanás conocía cuál era la debilidad de Cristo en su condición humana. Tenía hambre. Cristo va a su condición humana, a su necesidad humana. Lo interesante es de esta tentación, muy interesante, es que si usted estuvo atento a la liturgia, la caída de Adán fue por comida también. Satanás tienta a Adán por medio de Eva a tomar del fruto prohibido. El fruto que Dios había prohibido tomar de él. Y Satanás, como con el primer Adán, tienta a Cristo a base de su hambre, con comida. Ahora él me obedecerá. Una de las manifestaciones del carácter del creyente es su dominio de su naturaleza humana, ¿oyó? Y Cristo tenía un dominio de su naturaleza humana. El versículo 3 dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y lo interesante de la construcción de la oración en Mateo es que va unida al capítulo 3 del bautismo de Jesús. En el bautismo de Jesús, cuando Jesús sale del agua, se oye una voz que dice, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y Satanás repite esas palabras. Si verdaderamente eres hijo de Dios, si de verdad es eso que ocurrió allí, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y hay dos retos importantes aquí. Si de verdad eres hijo de Dios, yo lo pongo en duda, tratando de engañar a Cristo y al mismo tiempo utilizar el hambre para que obedezca a Satanás, para que Cristo no se someta al Padre y haga una demostración burda de sus poderes. Porque yo quiero que usted entienda algo. Cristo tenía el poder de convertir las piedras en pan. Pero los milagros no son para demostraciones burdas ni para satisfacciones personales. ¿Oyó? Por eso es que nosotros no podemos creer lo que ocurre allá afuera. En una clase hace poco estuvimos discutiendo eso y yo le mencioné a los estudiantes algo que yo le había mencionado a ustedes del Milagro Fest. ¿Todo oído de los Milagros Fest? Festival de Milagros, pero así le llaman, Milagros Fest. Y yo lo vi en el periódico, Milagros Fest. Demostraciones burdas, y en este caso, de falsos milagros, para la glorificación de quién y la gloria de quién, y buscando las satisfacciones personales y llenar los bolsillos de quién. Satanás reta la convicción de Cristo, que es el Hijo de Dios, por medio de su hambre. Satanás retará tu condición de Hijo de Dios por medio de tu naturaleza caída.
¿Qué tentación para Cristo? Y vaya entendiendo la tentación de Cristo. ¿Qué tentación para Cristo demostrarle a Satanás que él era el Hijo de Dios? Pero Cristo estaba aquí no para obedecer a Satanás. Cristo estaba aquí para hacer lo que el Padre le había mandado. No para demostraciones burdas, como dije anteriormente, de milagros. No para ceder a su hambre, sino para glorificar a Dios y obedecer la palabra. La tentación siempre será engañosa. La tentación buscará la forma de convencerte. ¿Qué de malo hay que te alimentes después de 40 días? ¿Tienes hambre? Es lo lógico. En el versículo 4, Cristo responde con la palabra. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En pocas palabras, citando a Deuteronomio 8:3, Cristo le está diciendo a Satanás, si para obedecerte tengo que satisfacer mi hambre, quiero que sepas que lo que colma mi vida sobre mi hambre es la palabra de Dios. Sobre mis deseos pecaminosos, en el caso del creyente, es la palabra de Dios. Lo que cambia mi vida es la palabra de Dios. En esta primera tentación vemos también la utilización de la palabra de Dios para contrarrestar los ataques de Satanás. Y aparentemente Satanás no esperaba ese golpe. La palabra de Dios, esa que dice el mismo versículo que sale de la boca de Dios, esa palabra viva, que fue la que dijo, sea la luz, esa palabra viva, que dio la vida a los seres vivientes, que sale de la boca de Dios, que domina sobre todas las cosas. Esta es la palabra que satisface al ser humano. En el versículo 5, Satanás entonces cambia de estrategia. Las estrategias son importantes en la vida de todos, ¿oyó, hermano? Hace poco compartía con algunos de ustedes cómo Dios le dijo a Josué que un pueblo en particular, si no me equivoco, el pueblo de Ai, Dios lo había entregado en sus manos, que saliera a conquistarlo, que ya estaba entregado por Dios en las manos de Josué y el ejército de Israel. Pero eso no impidió que Josué utilizara estrategias militares. Y dice la Biblia que Josué salió y le dijo, se llevó un puñado de hombres y dijo, vamos a ponerlos frente a la ciudad y cuando nos vean vamos a empezar a huir de ellos para que crean que estamos huyendo de ellos, se van detrás de nosotros. Pero detrás de la ciudad va a estar el grueso del ejército. Y cuando ellos salgan de la ciudad y la abandonen, el ejército entrará. Y dice la Biblia que Josué llegó frente a la ciudad y dio aviso y los hombres de ahí lo vieron y salieron de la ciudad y ellos empezaron a correr. Y los hombres, mira, ya los tenemos, están huyendo. Pero el ejército de Israel estaba detrás de la ciudad. Y entraron. Y cuando ya estaban lejos, dice la Biblia que los enemigos de Israel miraron y la ciudad estaba en humo. Y ya era tarde. Y cuando volvieron a mirar a Josué, Josué venía sobre ellos.
Y ellos empezaron a huir, pero estaba el otro ejército por acá y los aplastaron como un emparedado. Pero Dios le había dicho que ya le había entregado esa ciudad. Y eso no impidió que Josué hiciera estrategias militares. ¿Sabes, hermano? A nosotros no nos queda la menor duda. A mí no me queda la menor duda que vamos a ser glorificados. Cristo venció en la muerte, Cristo venció en la tumba vacía y nuestra salvación está segura. Pero Satanás utilizará estrategias contra ti y tú vas a tener que utilizar la estrategia de la palabra de Dios contra él. La perseverancia en la vida del creyente, en la oración, en el estudio bíblico, en la asistencia a la congregación. Porque aunque tu victoria está segura, las estrategias nunca están descartadas. Por eso Satanás cambia de estrategia. El versículo 5 dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y siempre ha habido una discusión si Satanás llevó a Cristo literalmente o fue una visión. Algunos creen que sí, bajo un permiso de Dios, y otros fue una visión. No vamos a entrar en esa discusión, escoja lo que usted crea pertinente, por lo menos no deja de ser presbiteriano lo que usted crea. A menos que niegue el texto, ¿verdad? Y el versículo 6 dice: y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. Y mira el cambio de estrategia. En la primera tentación Satanás no utilizó la escritura y en esta ocasión la utiliza. Y en esta segunda tentación aprendemos algo, un principio básico de hermenéutica que Cristo utiliza. Qué terrible cuando utilizamos mal la escritura, hermano. Qué terrible cuando no vemos toda la revelación. Qué terrible cuando somos biblicistas y no somos bíblicos. Satanás dice: porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y es verdad. Eso es lo que dice el texto. Pero hay un problema. ¿Cómo comienza Satanás? Si eres hijo de Dios, nuevamente reta al Padre. Por ahí oí decir, por ahí dijeron que tú eres el hijo de Dios. Y yo pongo reto a ese título. Por lo tanto, como citaste la Escritura, yo te voy a citar la Escritura. Pero hay un principio hermenéutico que utiliza Cristo aquí, y es que una escritura oscura es iluminada por una clara. Por eso nosotros tenemos que ver todo el texto, todo el contexto de la escritura. Cuando nos encontramos con un pasaje difícil, cuando nos encontramos con un pasaje oscuro, tenemos que ver todo el testimonio. Un pasaje muy famoso que se utiliza en contra de la deidad de Cristo es cuando Cristo dice: el Padre es mayor que yo. Entonces los enemigos de la deidad de Cristo dicen: tú ves, Cristo no es Dios, porque Él dice que el Padre es mayor que yo. Pero como cuando usted ve toda la Escritura y va a Filipenses 2 y lee que Cristo se vació como ser humano, se humilló, se hizo hombre y menos que los hombres, y que al mismo tiempo en esa condición humana
Cristo se humilla a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Y por lo tanto, como ser humano, Cristo ¿qué? Se cansaba. Cristo tenía sed. Cristo le daba sueño. Como ser humano, Cristo no sabía todas las cosas. Y por lo tanto, a la luz de todos esos pasajes, nos vemos que Cristo está hablando como ser humano, en su naturaleza humana, y dice, el Padre es mayor que yo dependo de mi Padre. Nada tiene que ver con su deidad. Así ocurre en este pasaje. Satanás va a utilizar la Escritura contra ti. Oye, la Biblia dice que los cristianos no pecan. Y tú estás ahí totalmente derrotado. Y tú eres un hijo de Dios de verdad, mira. Y Satanás utilizará la Escritura y atacará, ya tú sabes dónde, a tu mente. A tu mente. Si eres hijo de Dios, fíjate, porque Él mandará a sus ángeles, la Escritura lo dice. Y Cristo, que sí conoce la Escritura, en el versículo 7 le dice, Jesús le dijo, escrito está también. Y es muy importante esa palabra. Le está diciendo, estás tomando la Biblia incompleta. La estás malinterpretando. No solamente la estás malinterpretando, la estás utilizando para el mal, para el pecado. No tentarás al Señor tu Dios. Oye, ¿cuánta gente oímos por ahí que tientan a Dios? ¿Cuánta gente, hermano, tientan a Dios? Voy a coger este carro, paga tanto, olvídate, el Señor va a proveer. ¿Cuánta gente tienta a Dios? Tengo dolores de cabeza toda esta semana he tenido. Vaya al médico, no. El Señor me va a sanar. Varón, no tome por esa carretera, mira, haya habido asaltos, el Señor me va a cuidar. ¿Se acuerda que hablamos de las estrategias? ¿Sabe algo, hermano? Dios le ha dado a usted una sabiduría que usted tiene que utilizar. Si usted no la utiliza, usted está siendo negligente y está tentando a Dios. Está diciéndole a Dios que no importa lo que yo haga, tú tienes que servirme a mí. Y lamentablemente eso no es lo que dice la Escritura. La Escritura dice que nuestra confianza en Dios debe ser verdadera, basada en una sabiduría bíblica. Si usted tiene hijos, tiene que criarlos en el Evangelio. No puede decir, no, Dios los va a salvar. Olvídate, Dios los va a salvar. Cuando Dios se encargará de eso, eso no es así. Usted tiene que criarlos en el Evangelio. Si usted tiene un trabajo, mire, hace poco conocí una persona, hace poco no, lleva un año, que nos dijo a mi esposa, a mí, que había dejado su trabajo porque Dios había revelado que tenía que poner un carrito, ¿sabes los carritos esos en los centros comerciales?
como dicen en Castilla la Vieja, los moles. Y la persona diciéndome, yo en pánico por completo, yo. Pánico. Y yo, ajá, sí, ¿y dónde usted trabajaba? Entonces me dijo dónde era, y más en pánico estaba. Un buen trabajo. Hace poco estuve hablando con esa persona. Ya ha pasado casi un año. Sigue en el centro comercial. Pero me dijo estas palabras. Escúchela. Estoy buscando trabajo. Entonces yo no le digo nada, mire, yo estoy buscando trabajo, y cuando me describe está buscando en lo mismo que lo dejó. Y está aplicando unas convocatorias en otro lugar. Yo no le quise decir nada, ¿verdad? Porque no le voy a dar más carga de la que tiene. No tentemos a Dios, hermano. Tentó a Dios. Y yo creo que su tentación a Dios fue basada en la ignorancia bíblica, ¿verdad? Y en la ignorancia religiosa que rodea a esa persona. Pero usted ve que Dios no le habló. Tomó el nombre de Dios en vano también. Entonces usted ve que no hay un trabajo de pensar, un raciocinio, ¿verdad? Que uno diga, caramba, lo que yo dije hace un año fue tentar a Dios y fue pecado porque tomé el nombre. No, no hay nada de eso. Todo eso, mire, se echa hacia atrás, se pone una tapia y estoy buscando trabajo. No tientes a Dios, hermano. Satanás quería que Cristo tentara a Dios, que lo obedeciera. Tú no eres el que conoce la Escritura, pues escrito está. Y Cristo le dijo, no, el problema es que tú eres el que no conoce la Escritura. Ahora, la tercera tentación, yo le llamo, una tentación barrecampo. ¿Usted sabe lo que es un barrecampo? En el boxeo, lo que le gusta aquí el boxeo, a mí no me gusta mucho, usted sabe que a mí no me gusta mucho el boxeo. No digo que no me gusta porque he visto pelear, por favor. Pero ven dos hombres ahí arrancando, no entiendo, pues, cada cosa. En el boxeo hay peleadores que se ven así como perdidos, de momento sacan un barrecampo y dan donde tienen que dar. En el mentón, y usted ve que al otro, y yo he visto eso a cada rato, hermano. Gente perdida ya. Perdida. Satanás utiliza esta tercera tentación como un barrecampo. Satanás se quita la máscara en esta tercera tentación. Y quiero que sepas lo siguiente, hermano. Bienaventurado el varón, dice la Biblia, que resiste la tentación. Si tú resistes la tentación, tarde o temprano vas a ver todos los trucos de Satanás frente a ti. Dice la Biblia, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Muchos preguntan si Satanás llegó a Cristo a un monte muy alto. En Israel no hay montes muy altos, ¿yo? Calvino, y yo estoy con Calvino, Calvino dice que todo indica que fue una visión, porque para mostrarle todos los reinos tuvo que haber sido una visión. Dice que le mostró todos los reinos y le dijo, todo esto tendrás si me adorares. En Lucas, en la tentación en Lucas dice, porque a mí fueron entregados, yo se lo doy a quien yo quiero. Mire qué atrevido. Por no decir qué bruto.
¿Y por qué digo que es un barrecampo? Porque Cristo sabía que Satanás no es dueño de nada, que es un mentiroso y padre de toda mentira, que él no puede entregar lo que no le pertenece. Y si usted nota, en esta tercera tentación, Satanás vuelve a su primera estrategia, no cita la Escritura. Porque ya al citarla, se dio cuenta que no podía con Cristo. Pero Cristo siempre cita la Escritura. Y nosotros tenemos que tener eso claro. La Escritura es la espada del Espíritu. Demuestra los reinos que no le pertenecen, los reinos que Dios tiene en su control. Cristo le dice, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No hay compromiso de nuestra fe. No hay ninguna compra de nuestra fe por ninguna tentación de Satanás, por ningún engaño de Satanás. Nuestras rodillas solamente se doblan ante el Dios verdadero. ¿Sabe algo, hermano? Dice la Biblia que entonces el diablo le dejó. Falló el barrecampo. Porque yo quiero añadirle otra cosa. Así como he visto barrecampos en el boxeo, también he visto barrecampos que fallan. Y cuando aquel pierde el equilibrio, sus minutos están contados. Satanás lo deja y dice la Biblia, ya que vinieron ángeles y les servían. ¿Sabes algo, hermano? Después de la tentación vendrá la paz, vendrá el sosiego. A Cristo ángeles le servían porque Él fue su creador. A nosotros el Espíritu de Dios nos cubrirá y nos dará la paz, el consuelo que solamente puede dar Él. Nunca, hermano, nunca pierdas la fe, aunque en un momento en tu vida resbales ante la tentación. Porque a diferencia de Cristo, la Escritura dice, 7 veces caerá el justo y 7 veces Jehová lo levantará. Amén. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos por tu palabra, única regla de fe y conducta. Oh Señor, que tu palabra nos dé la paz, que tu palabra nos dé la fortaleza en medio de la lucha, porque la necesitamos. Perdónanos y ayúdanos. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos en silencio, hermano. Permites que expongamos tu palabra. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tú solamente seas predicado y expuesto, que tu palabra solamente sea enseñada. Llega a las necesidades de tu pueblo por tu palabra, en el poder del Espíritu Santo. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Cuando hablamos de tentación,
hablamos en la vida del creyente, principalmente en la vida del creyente, de profundas pruebas, de profundas batallas. Y por medio de la tentación de Jesús podemos descubrir, podemos inquirir y podemos entender varias de las estratagemas de Satanás para destruir la vida del creyente. Siempre ha habido varias preguntas en relación a la tentación de Jesús. Siempre ha habido las mismas preguntas. ¿Era posible que Jesús cediera a la tentación? Definitivamente no podía ceder a la tentación. Era una imposibilidad metafísica que Jesús pecara. Han contado, como dice Apocalipsis, sabiendo que le queda poco tiempo. Pero el pecado tiende a embrutecer a todo ser racional y el pecado tiende a retar la ley de Dios. La incursión de Cristo en la historia humana hace que Satanás vea que el plan de Dios para definitivamente destruir su reino estaba llegando a su culminación. Por lo tanto, Satanás mueve a la tentación de Jesús en este primer domingo de Cuaresma, donde también observaremos cómo Jesús se prepara para su ministerio público, el cual significa una profunda crisis, una profunda angustia, ese ministerio público que lo llevará a la cruz del Calvario. Mateo 4, del 1 al 11, que fue leída en la liturgia en esta tarde. Oramos. Buen Dios, gracias te damos porque en tu inmensa misericordia es una imposibilidad para Dios pecar. Por lo tanto, eso lleva a la segunda pregunta. Si no podía pecar, ¿era real la tentación? ¿Por qué Satanás lo tienta? Y como no vamos a dar un discurso aquí teológico, podemos centralizarnos en Satanás y el problema del pecado. El pecado siempre será retante, hermano. Retante a Dios, retante a la santidad, retante a la ley de Dios. Satanás sabe que sus días están